vectores. Ya hemos hecho videos antes de vectores, pero ayer me pidieron algo acerca de los vectores. Fíjense ustedes que un vector en particular básicamente es una flecha, ¿no? Es un segmento de recta que está orientado. Ese segmento de recta orientado es lo que conocemos con el nombre de vector. Un vector yo lo puedo colocar básicamente, ese vector, vamos a llamar este vector el vector A. Para no ponernos muy creativos, le damos a la letra al vector A. Un vector yo lo puedo escribir como la suma de otros vectores. Por ejemplo, yo puedo decir que este vector A es la suma de este vector U y este otro vector. Recordamos que la suma de dos vectores se puede expresar, ¿verdad? O se puede realizar si nosotros colocamos el inicio de un vector al finalizar el otro vector y luego conectamos el inicio del primero con el final del segundo vector. Ahí tenemos nosotros que es una suma de vectores por el método del polígono, ¿verdad? Pero yo también pude haber dicho que el vector A, en vez de ser la suma del vector U y el vector B, yo lo pude haber colocado como la suma de otros dos vectores que no son necesariamente A, U y B, sino que son los vectores B y el vector C. Es decir, un vector yo lo puedo representar como la suma de dos vectores. Establecemos un sistema de coordenadas, por lo común el sistema de coordenadas rectangulares. Ese sistema de coordenadas rectangulares tiene como característica que forma dos líneas perpendiculares, es decir, dos líneas que tienen 90 grados, ¿verdad? Normalmente una horizontal y una vertical. A la horizontal la llamamos X o eje de las abscisas, a la vertical la llamamos eje de las ordenadas, y los puntos de inicio o final del vector es lo que hemos denominado anteriormente tienen sus respectivos puntos de inicio que podríamos llamar X1, X2. Cuando hacemos la proyección del punto de inicio sobre el eje Y y el punto final sobre el eje Y, cuando hacemos esas proyecciones, nosotros vamos a obtener el punto Y1 y el punto Y2, punto X1, el punto X2. Y si observamos, fíjense, nosotros vamos a dibujar acá este vector o este componente. Esto es lo que vamos a llamar nosotros la componente X de el vector. Y esto que está acá lo vamos a llamar entonces el componente Y. Pintando en azul, esto que está acá sería delta X, que básicamente es X2 menos X1, y esto que está acá es delta Y, que sería Y2 menos Y1. Y esos componentes, ese delta X y ese delta Y, son los componentes, ¿verdad? Lo importante aquí es que, ¿qué significa el delta X? Significa el tamaño horizontal que tenemos nosotros el vector, es decir, cuánto avanza horizontalmente, mientras el delta Y significa cuánto avanza verticalmente. Si esta cantidad es positiva, el delta X, es decir, nosotros expresamos nuestro vector A se suele expresar de la siguiente manera: delta X y delta Y. Esta es una notación. Lo que pasa es que esta notación se suele confundir con el punto. Así que la coordenada de este punto, podemos llamarlo punto B, a este punto lo podemos llamar A. La coordenada de A sería X2 con Y2, mientras que la coordenada de B
mientras que la coordenada de A la podemos llamar X1 o Y y Y1, o A su X1 y A su Y. También la podemos representar con A su X y A su Y. Acá también se suele llamar, si el vector es A, yo puedo decir A su X, A su Y, lo puedo separar con una coma, lo puedo escribir también de esta manera, con un paréntesis angular. A su X y A su Y, lo puedo separar con un paréntesis angular para que no se confunda con la nomenclatura de un punto. Otra forma de indicar este vector A, es tomando el vector A como A su X, colocamos acá un vector unitario y A su Y, vector A su Y con un vector unitario J. ¿Y qué son los vectores unitarios? ¿Qué es eso? Bueno, el vector unitario es un vector cuyo módulo es 1 y que tiene como dirección el eje X. El vector unitario J con un acento circunflejo, fíjense que esto parece un sombrerito chino. Ese sombrerito chino lo que nos dice que es un vector unitario, es una nomenclatura que tiene que ver con vector unitario. Bueno, tenemos entonces que un vector lo puedo representar como la suma de dos vectores, en este caso que lo estoy descomponiendo en forma horizontal y vertical, la llamamos componente, y que esos componentes están relacionados, ¿verdad? Y lo puedo expresar de esta forma. Yo puedo llamar esto como delta X, este delta X lo puedo llamar, si tomo el vector A como A su X y A su Y, la componente horizontal, la componente vertical. ¿Qué significa la componente horizontal? Significa la cantidad de pasos que yo me estoy moviendo horizontalmente desde el punto de inicio del vector, ¿verdad? Y la componente vertical sería la cantidad de espacios o de unidades de longitud que yo me estoy moviendo verticalmente. Si esta cantidad es positiva en este sistema de referencia, significa que me estoy moviendo hacia la derecha. Si fuese negativa, significa que me estoy moviendo a la izquierda. Es decir, si yo tuviese un vector de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a decir que este es el vector B, entonces su componente B su X de seguro sería menor que 0, sería negativa porque me estoy desplazando a la izquierda. Y la que tiene que ver con B su Y, la componente B su Y, debe ser positiva porque me estoy moviendo hacia arriba. Si yo tuviese un vector en esta forma, vamos a decir que este es nuestro vector C, su componente X, su CX es positiva porque va a la derecha, pero su CY desde el punto de inicio baja. Fíjense que si a alguien no le gusta esta y la hace por el lado de arriba, con el triángulo del lado de arriba, bueno, esta sería CX, lo que se está moviendo en la forma horizontal, y esto sería lo que se está moviendo en la forma vertical. La horizontal sería positiva y la vertical sería negativa. Repito, puedo expresar el componente X como deltas, X2 menos X1, punto final menos punto inicial. Eso es si conozco las coordenadas de los puntos. Este resultado de delta X lo suelo llamar a su X, si el vector se llama A, o a su Y, si es el componente de delta Y, B su X, B su Y, C su X, C su Y. Y lo puedo escribir bien sea con la notación de paréntesis, con la notación de paréntesis angular o con la notación que tiene que ver con los vectores unitarios IJ, y si está en 3 dimensiones, IJK. Los problemas, fíjense, nosotros acá tenemos lo siguiente, vamos a llamar acá a su X, vamos a llamar acá a su Y, vamos a llamar este ángulo alfa, y podemos decir que el módulo o el tamaño del vector A, normalmente escribimos entre dos barras verticales lo que sería el tamaño del vector. También podríamos llamarlo así. Si no le colocamos la flechita arriba, significaría el tamaño del vector A. Nosotros colocamos nuestra componente X elevada al cuadrado y la componente Y elevada al cuadrado. Si yo deseo, es decir, si yo conozco las componentes, es decir, cuánto se mueve, por ejemplo, digamos acá, se movió 1, 2, 3, 4 lugares a la derecha, se movió 1, 2, 3 lugares hacia arriba, entonces yo puedo decir,
Si sé cuánto es la componente horizontal y cuánto es la componente vertical, que es esta misma, yo puedo calcular el tamaño de este vector usando el teorema de Pitágoras. Puedo decir que este ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de a sub y dividido entre a sub x. Tenemos las componentes y con las componentes pude hallar el tamaño del vector y la dirección del vector a través del ángulo. Ahora, al revés también. Si yo no conozco sino el tamaño del vector y el ángulo, yo puedo determinar las componentes. ¿Por qué? Porque yo sé que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en este caso el cateto adyacente es a sub x y la hipotenusa sería el módulo del vector. Vamos a escribirlo así por rapidez. De manera que a sub x va a ser igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Mientras que el seno del ángulo sería el cateto opuesto, el opuesto al ángulo alfa es a sub y, que sería el componente vertical, dividido entre a. De manera que a sub y va a ser igual a multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué observamos ahí? Observamos lo siguiente. Observamos que si yo conozco el tamaño del vector y el ángulo con la horizontal, yo puedo conocer las componentes. Y si yo conozco las componentes, yo puedo determinar el tamaño del vector y puedo determinar el ángulo con respecto a la horizontal. Tenemos escrito el vector en forma de componente, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un vector A, bien sea dado de esta manera, a sub x, a sub y un vector B, dado de la siguiente manera, B sub x, B sub y, yo puedo conseguir el vector C, que es la suma de A más B, sumando las componentes A sub x más B sub x y A sub y más B sub y. Igual se lo hubiese colocado en la forma de vectores unitarios que quitamos hace rato. Yo digo A sub x en Y más A sub y en J, B sub x en Y más B sub y en J. El vector A más B sería entonces A sub x más B sub x en Y más A sub y más B sub y en J. De esa manera nosotros podemos obtener esa suma. Me piden la fuerza resultante. Tenemos tres fuerzas que están actuando. Una A que coincide con el eje X, es horizontal. Una B que forma 70 grados con la horizontal en el tercer cuadrante. Y una C que apunta hacia el segundo cuadrante B y al tercer cuadrante C. Para hacer esta respuesta más fácil, yo voy a colocar aquí horizontal y vertical. Podemos colocar X y Y, no importa. Vamos a hablar de A, vamos a hablar de B, vamos a hablar de C y vamos a hablar de la resultante. Vamos a decir, la fuerza A está positiva en X. La fuerza A es 400 newton, no tiene, el ángulo es 0. Yo pude haber colocado, si quería, 400 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, multiplicado por 400 me va a dar 400. Vamos a ponerle aquí las unidades y para no tener que escribir acá. Y la vertical, yo pude haber dicho que era 0 o pude haber dicho, mira, 400 seno de 0, que igual va a ser 0 grados. La B, la componente B es esta. Fíjense que B va a la izquierda, es negativo. Entonces yo le voy a agregar este B y voy a decir que va a ser igual a 215 newton multiplicado por el coseno de 70 grados. Y por acá va a ser, como va hacia arriba, en el eje vertical, apunta hacia arriba el vector, yo voy a decir que es positivo, que es 215. Vamos a evitar aquí, por limitaciones de espacio,
la unidad, ya que la estoy colocando arriba. 215 seno de 70 grados, y acá C sería negativo en X, aquí el resultado va a ser negativo, aquí el resultado va a ser positivo, y voy a decir 320 newton, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de 53 grados. ¿Por qué? Porque me están dando el ángulo respecto al eje X, Luego, acá también sería negativo, sería 320 por el seno de 53 grados, lo que me va a dar un resultado que es negativo. Como ya yo había resuelto este problema anteriormente, vamos a decir que este señor me da 73,53, usando la calculadora. Aquí me da 202,03. Aquí me da menos 192, perdón. 192,58. Y en el otro lado me da menos 255,56. Trazo mi línea, y esto que tengo acá, cuando yo sumo este 400 menos 73 menos 198, acá nos da 133,89. Y por acá me da menos 53,53. Estamos hablando de Newton y Newton. Tenemos nosotros que ese es el resultado de esa suma. Este es el resultado que nos da sumar coseno 400 coseno de 0, que da 400, menos 215 coseno de 70, que corresponde al vector B, a la componente horizontal del vector B, y menos 320, que es la magnitud, multiplicada por el coseno de 53, que es la magnitud del vector C, la componente horizontal. Y acá tenemos las componentes verticales. Nuestro vector resultante o vector suma va a ser igual a 133,89 newton elevado al cuadrado más menos 53,53 newton elevado al cuadrado, y luego que sumo saco esa raíz. Lo que nos da 144,19 newton. 144,19 newton. Luego el ángulo que nos da θ, que va a ser igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? De la componente vertical, que es menos 53,53, entre la componente horizontal, que es 133,89. Entonces sacamos esa cuenta. Eso se hace con la calculadora. Cuando nosotros colocamos, esto nos da igual a menos 21,79 grados. Esto pertenece ¿a qué cuadrante? Si está positivo y negativo, pertenece al cuarto cuadrante. Yo puedo dejarlo con este ángulo negativo, o puedo decir que el verdadero θ medido desde X en la dirección positiva sería igual a 360 grados menos 21,79 grados, lo que nos da 338,21 grados. Este es el vector resultante. Es decir, yo R, el vector resultante, pude haberlo dado como 133,89, menos 53,53. Si a alguien no le gusta esta notación con este paréntesis, puede usar
el paréntesis angular. O también podemos escribirlo de esta manera: 133,89 en y con el vector unitario menos 53,53 en j, que es usando vector unitario. Tenemos nuestro problema. Como ahora yo voy a dividir entre horizontal y vertical. Estamos trabajando en libras, vamos a colocar las unidades en libras para no tener que repetirlas. Y vamos a darle nombre. Yo decido llamar a esta señorita, este primer vector F1, a este segundo vector lo voy a llamar F2 y a este otro vector lo voy a llamar F3. Ese nombre se lo dan ustedes: A, B, C, D, F1, F2, F3, como ustedes gusten, ¿verdad? Luego decimos, bueno, yo voy a descomponer el vector A, el vector F1. Habíamos dicho que era F1, coloco 2 puntos y la componente horizontal sería 60 multiplicado por el coseno de 25. Positivo porque va hacia la derecha, y vamos a decir 60 positivo seno de 25 grados, y coloco a lo que va a ser igual, que es lo que vamos a sumar. Para F2, igual, decimos positivo porque va a la derecha, sería 40 coseno de 60 grados, porque el ángulo me lo están dando con la horizontal, y voy a decir acá negativo porque va dirigido hacia abajo, 40 libras seno de 60 grados, porque el ángulo de él es de 60 grados, y aquí por supuesto el resultado me va a dar, vamos a colocarlo un poquito más a la izquierda, porque si no, no van a ver el resultado. Me va a dar negativo, acá me va a dar positivo, y por último F3. Este F3, tengo dos opciones. Uno, me doy cuenta que el ángulo que tengo es con el eje Y, en cuyo caso, ¿verdad? Este sería nuestro F3, que sería este tamaño. Este sería el FX3 y el FY de 3. Si este ángulo es de 50 grados, yo puedo decir que FX3, como es el opuesto, sería el seno. La otra opción es que yo sé que de aquí a aquí, para completar los 90 grados que hay en el eje, entonces acá tendría que ser 40 grados. 40 grados con la horizontal. Entonces yo puedo decir que este vector sería 50, como va hacia la izquierda es negativo, multiplicado por coseno de 40 grados o conseno de 50. Si usted multiplica 50 coseno de 40 o multiplica 50 seno de 50, le va a dar exactamente el mismo resultado. Les va a dar el mismo resultado. Fíjate, si yo tengo un ángulo que mide 90 grados y yo sé que de este lado, vamos a colocarlo un poquito más realista, si yo sé que esta parte mide 50 y que la suma de las dos mide 90, aquí tendríamos que 90 menos 50, y eso no es otra cosa que 40. 40 grados, que es lo que falta para el ángulo suplementario. Es para el ángulo suplementario. Entonces, yo puedo usar para esta componente el ángulo de 40 grados, que sería este, o el ángulo de 50, que sería este que tengo acá. ¿Sí? Si lo veo desde el ángulo de 50, esta que está acá sería el cateto opuesto, estaría relacionado con el seno. Y si lo veo con el ángulo de 40, sería el adyacente, que estaría relacionado con el coseno. Pero ya eso es más para un curso o una clase de trigonometría. Para una clase de trigonometría. Continuamos con el ejercicio. Repito, yo prefería en este caso optar por el ángulo suplementario. De este lado
Como va hacia abajo, también es negativo. Coloco nuestras 50 libras. Acuérdense que esto está en libras, en unidades inglesas, y está multiplicado por el seno de 40 grados, que nos va a dar negativo. El resultado va a ser negativo. Cuando colocamos los valores en las ecuaciones, nos va a dar 54,38, 20, menos 38,30. Vamos a separar acá. Y del otro lado nos está dando 25,36 menos 34,64 y menos 32,14. Luego, la fuerza resultante, después de hacer la suma, es decir, si yo sumo 54,38 más 20 y le resto 38,30, nos va a quedar 36,08 libras. Y por acá, si yo sumo 25,36, le resto 34,64 y le resto 32,14, nos va a quedar menos 41,42. En otras palabras, está diciendo que el vector resultante lo podemos escribir como 36,08 en I menos 41,42 en J. O, si lo prefieren, R 36,08, vamos a poner punto y coma, menos 41,42. Entonces lo podemos expresar de esa forma, lo podemos expresar con los vectores unitarios o en forma de paréntesis, lo cual nos indica lo mismo. Gracias. Si nosotros queremos encontrar la magnitud del vector resultante, lo que hacemos es sacarle la raíz al cuadrado de las cantidades que nos dio de componente X y componente Y. Cada uno lo elevamos al cuadrado, sumamos los dos resultados de elevar este y este al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada al resultado de la suma, lo cual nos da 54,93 libras. Acá también podríamos haber colocado libras para que aparezca reflejada la unidad. Primer cuadrante, positivo y negativo. Positivo y negativo corresponde al cuarto cuadrante. Igual que en el ejercicio anterior, decimos que va a ser tangente a la menos 1 ¿de quién? De menos 41,42 dividido entre 36,08. Esto ya lo dejamos a la calculadora. 48,94 grados. 48,94 grados. Sabemos que esto pertenece al cuarto cuadrante porque el signo positivo y negativo nos dice que pertenece a ese cuadrante. Y pudiésemos decir que el θ de R, si yo lo quiero medir positivo, sería 360 grados menos 48,94 grados, lo que nos daría 311,1 grado medido desde el eje X en la dirección positiva. Es decir, 1 grado medido desde el eje X en la dirección positiva. Es decir, el vector resultante estaría acá. Si yo lo mido en esta dirección, este es el eje X, sería 48,94 grados. Sabemos que el R mide 54,93 libras, o hemos podido darla
de esta manera, 311,1 grados. Es decir, si yo lo mido en la dirección que se considera positiva, entonces sería 311,1 grados. La dirección de R con respecto al eje X positivo medido en sentido positivo. ¿Qué tenemos nosotros acá? Bueno, vamos a hablar nuevamente de horizontal o X y vertical. Vamos a darle nombres. No somos muy creativos con eso de colocarle nombre. Vamos a decirle a esta señora F1, a esta la vamos a llamar F2 y a esta otra la vamos a llamar F3. Decimos entonces que F1, F2, F3 y la resultante. F1 va para la derecha, por lo tanto es positivo. Sería 80 coseno de 40 grados. Para la vertical, vamos a colocar la vertical un poquito más lejos. También es positivo, va hacia arriba. Decimos que es 80, que es la magnitud, multiplicado por el seno de 40. Es decir, es positivo y es positivo. F2, positivo porque también va para la derecha. Su valor es 120 y sería coseno de qué cantidad. ¿Qué cantidad debería yo colocar para F2? 70 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo que nos interesa no es el ángulo de 30 grados que hay entre F1 y F2, sino el ángulo que hay entre F2 y X. Entonces yo debo sumar este 40 con este 30 grados para que formen 70 grados. Luego aquí sería, también es positivo, sería 120 seno de 70 grados. Vamos a colocar el signo, después sacamos la cuenta. Y aquí es negativo porque va a la izquierda. Sería 150 coseno de 35 porque el ángulo me lo están dando con respecto al eje X. Esto me da un resultado negativo, aquí era positivo. Aquí va hacia arriba, es positivo. 150 seno de 35 grados, lo que me da positivo. Una vez que sacamos nuestras cuentas, los valores que obtenemos son los siguientes: 61,28 41,04 menos 122,87. Para los de leyes, 51,42 112,79 ,76 y 86,04. Estamos todos en Newton. Nuestras fuerzas nos están dando en Newton. Si sumamos cada una solamente las componentes, ¿verdad? Con su respectivo signo, nos da 20, nos da aquí menos 20,55 y por acá nos da 250,22. Entonces, nuestra R, nuestra resultante de sumar estos tres, el efecto de estas tres, podemos decir que es una R menos 20,55i más 250,22j. O si usan la otra notación, sería R menos 20,55 punto y coma 250,22. Así para ubicar la unidad, De nuevo, ya obtuvimos nuestro vector resultante en forma de
componente. Aquí lo estoy expresando con vectores unitarios, aquí lo estoy expresando simplemente como un par ordenado donde la primera componente el primer componente representa la X y la segunda parte nos representa el componente Y. Si nos piden calcular el tamaño de esto, que lo puedo expresar acá, el tamaño de ese vector, vamos a decir que es igual a la raíz cuadrada de menos 20,55 al cuadrado más 250,22 al cuadrado. Esto no es más que aplicar Pitágoras. Eso no es otra cosa que el teorema de Pitágoras y nos da 251,06. 251,06 newton. Y el ángulo, fíjense que en este caso me quedó negativo y positivo, lo que quiere decir que está negativo y positivo está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, fíjense que esto que está acá nos dice que pertenece al segundo cuadrante. Y cuando pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de la resultante, vamos a decir que θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? Componente Y, que es 250,22 entre la componente X, 20,55. Yo lo copio sin el ángulo para obtener el ángulo más pequeño con respecto al eje X y eso nos da 85,30 grados. Y el ángulo de la fuerza resultante nos estaría dando 180 menos 85,30, lo que nos da 94,7 grados. 94,7 grados. Acá esta fórmula sale de un estudio que se hace de acuerdo a los cuadrantes. Es parte de la explicación teórica. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza que me dice que es bastante alta y hacia la izquierda. Básicamente me están diciendo que es una fuerza de esta manera. Está corriendo 20 para acá y bastante para este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, este 85 grados, este 85 que me está dando acá, es el ángulo medido así. Y este otro ángulo, es medido desde el eje X positivo, el cual mide 94,7 grados. Entonces, si aquí tenemos 94,7 grados, aquí teníamos 85,30. Y nuestro vector, vamos a dibujarlo acá en azul para que se vea un poquito mejor, el vector resultante sería así. Este sería el vector resultante. Lo que tenemos acá esta cantidad que tenemos acá sería estos 20,55, que sería esta componente que está acá. Y estos 250,22 sería la componente vertical. De esa manera tenemos nosotros el vector resultante. Tiene su componente horizontal menos 20,55 porque va en sentido a la izquierda. 250 positivo va hacia arriba. Obsérvese que esta distancia es mucho más grande que esta. No está hecho a escala, pero por lo menos que se vea la idea. Nuestro ángulo de 94,7 grados, 85,30, que era el ángulo que me da con esta fórmula. Esta fórmula, si yo no le coloco los signos, me va a dar el ángulo más pequeño respecto al eje X. Y luego debo considerar en qué cuadrante está. Por eso
digo pertenece al segundo cuadrante o pertenece al cuarto cuadrante o al que corresponda según sea el caso.